Amigas, amigos, bienvenidos a Diálogo entre Dos. Hoy tenemos, como todos los domingos, un programa donde vamos a conversar con un personaje, con una persona conocida, en este caso no de República Dominicana, pero sí de Venezuela, y al cual yo tengo el placer de presentarle a República Dominicana. Me estoy refiriendo a mi hermano, a mi amigo, a mi colega, a Isnardo Bravo. Isnardo Bravo es uno de los periodistas contemporáneos que le ha tocado la lucha de hacer un periodismo diferente, casi que un periodismo de guerra. Y creo que ha salido airoso, tiene mucho que contarnos de ese periodismo y también tiene que contarnos mucho de Venezuela. Isnardo, de verdad un placer, un abrazo y es muy grato tenerte con nosotros hoy en Diálogo entre Dos. Bienvenido a nuestro programa. No, gracias a ti, Juan Carlos, lo has dicho perfectamente. Somos amigos, somos hermanos, somos colegas y hemos transitado una historia que nos permite estar hoy de invitado en tu programa, cuando pues me ha tocado también acompañarte en otras lides, pero aquí estamos. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Quiero hacer la aclaratoria a los amigos televidentes que tenemos en Venezuela serias dificultades con el Internet, lo que hace que lamentablemente la imagen a veces se nos quede frisada, como decimos en República Dominicana, o guindada, como se dice en Venezuela, pero el Internet a veces tiene esa dificultad en Venezuela en estos momentos. Pero no importa, lo importante es que podamos conversar y que la conversación sea clara para que nuestros oyentes puedan entender de lo que estamos hablando. Isnardo, nosotros sabemos muy bien lo que significa venir de abajo en una sociedad que era millonaria, multimillonaria, pero que tenía también una gran cantidad de pobreza marcada. Nosotros venimos los dos de lugares muy populares de Venezuela y comenzamos nuestra vida en familias muy humildes. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito cómo fue tu niñez y de ahí comenzamos a ver entonces las otras etapas de tu vida. Bueno, sí, como lo has dicho, Dios quiera y el Internet permita que por lo menos tu audiencia pueda escucharnos bien. Te quiero decir que tú te quedas frisado y te quedas como dormido, pero eso no importa, no es que está dormido, es que el Internet no está funcionando bien. Me decías entonces de tu niñez. Bueno, utilice imágenes de apoyo, No se que preocupe. eso hace magia. Así es. Bueno, sí, viví en una zona muy popular de Caracas, que en la actualidad se ha convertido en uno de los barrios más peligrosos. Está liderado por un sujeto que tiene relaciones con el gobierno, como muchos otros delincuentes, porque aquí en Venezuela hay unas denominadas zonas de paz. Y esas zonas de paz están bajo el control de los delincuentes, la policía no pasa a esos lugares y los delincuentes son los que marcan la pauta. Y en este De caso, paz la para los 900 delincuentes. de paz para los delincuentes, es así. Déjenlos en paz, que hagan lo que quieran. Es más o menos el concepto. Y entonces, bueno, viví en esa zona. Recuerdo claramente que yo, por ejemplo, tenía un blue jean y dos chemis para ir al liceo, porque mi papá trabajaba en una estación de servicio y nosotros éramos 4 y él no tenía grandes recursos para darnos a todos. Entonces, ciertamente nunca pasamos hambre, nunca. Pero para tener gustos, viajes y esas cosas, mucha limitación, porque mi papá no era una persona de grandes recursos. Y por eso yo, cuando cumplí 17 años, porque yo salí del liceo a los 17 años, de quinto año, yo inmediatamente hablé con mi hermana, la segunda de la mayor, viene ella trabajaba en una contabilidad, y yo le dije, yo quiero trabajar, como yo era bachiller mercantil, yo quiero trabajar. A los 17 años yo empecé a trabajar. Y empecé a trabajar porque yo necesitaba tener dinero para mis propios gastos, para yo poder salir, para yo poder disfrutar, para yo hacer otras cosas distintas a lo que quería, no lo que quería, sino a lo que las limitaciones de los recursos que tenía mi papá, pues me impedían hacer. Y por eso comencé a trabajar muy temprano. Yo mi carrera universitaria la hice en la noche porque tenía que trabajar en el día y por eso no disfruté de la universidad como me hubiese gustado. Pero no me arrepiento porque además el venir de una zona popular,
el haber hecho un esfuerzo extraordinario para tener lo poco que tengo en este momento, me ha permitido valorarlo y me ha permitido entender que cuando algo te cuesta, el valor que le das a ese algo es completamente distinto. Entonces, le agradezco profundamente a Dios que me haya permitido primero pasar por esta zona popular y luego tener, entre comillas, la fama que puedo tener en Venezuela, porque me permite valorar. Yo pienso que en Venezuela una de las grandes cosas que había en las posibilidades era eso, de que tú podías venir de la Cota 905 de donde tú eres, yo podía venir de un barrio de Catialamar donde yo me crié, y así muchas personas que podríamos nombrar, tuvimos la posibilidad de acceder a la educación y llegar a tener una carrera universitaria, y eso hizo que nuestras vidas cambiaran. ¿Cómo es esa situación ahorita en Venezuela con los jóvenes? Pues estamos en otro momento. O sea, primero porque, por ejemplo, las universidades están en ruinas. Los profesores se fueron, las universidades ya no dan clases como antes. Por ejemplo, en la Escuela de Comunicación Social, donde yo tenía eh, ¿cómo se llama? Materias de las cuales salía a las 9:30, 10 de la noche, en ese Claro. momento. Ahorita, la materia que más tarde puede salir de la Escuela de Comunicación Social es a las 6 de la tarde. Imagínate tú. Ana, te estoy grabando, ¿viste? Estas cosas pasan en familia, pero No yo te tengo que decir, preocupes. porque si no, no van a parar. Y entonces no quiero que aparezca un video viral aquí en tu programa, donde sale la gente gritando y cosas, pero bueno. Y el papá ahorcándola. Este, No, mentira. no, pero prefiero advertir. Claro, claro. No, estamos en Ajá. vivo. Eso es así, ¿verdad? No, completamente. Claro. Ha cambiado todo, ha cambiado el sistema educativo porque ha ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Ha desmejorado muchísimo y los jóvenes no sienten que tienen posibilidad en Venezuela. De hecho, un porcentaje altísimo de las personas que han decidido salir del país son jóvenes. Para darte una idea, yo fui gerente general de Carabota Digital hasta el año 2017. Ya tengo 3 años que no estoy dirigiendo ningún medio. Y de esos jóvenes con los que yo trabajé en esa página, por lo menos 10 están fuera de Venezuela. Y jóvenes muchachos, de 23, 22 años. Yo creo que el mayor tendrá 28. O sea, pero trabajaron conmigo en otras ocasiones también, cuando fui director del Nuevo País y demás. Lo que te digo es que los jóvenes sienten que no hay posibilidad en Venezuela, que aquí estudiando, preparándose igual, no tienen opción, y eso hace que la situación hoy en día no se parezca en nada a esa oportunidad que tuvimos nosotros de salir de un Claro, barrio y convertirnos en personas de clase media, no de clase media alta, pero claro. sí de clase media, que podemos viajar, que podemos tener un vehículo, que podemos tener un seguro, que nuestros hijos pueden estudiar en escuelas privadas. O sea, ese estatus que logramos nosotros con esfuerzo es imposible lograrlo en esta circunstancia país. Y que ese era el ritmo al que venía desarrollándose el país. Quizás nuestros hijos iban a tener oportunidades mucho mayores de las que nosotros tuvimos, y eso se paró y se frenó. Y eso es un poco lo que tiene la preocupación de que el país no tiene. Yo me imagino que no hay profesores de relevo. Yo tengo 16 años dando clases en una universidad de acá de República Dominicana que me gusta, me encanta, pero también me hubiese encantado desarrollar esa experiencia en mi país, o sea, en mi escuela donde yo estudié, que por cierto estudiamos en la misma escuela, la Escuela de Comunicación Isnardo y yo, de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y cómo te tocó a ti esa parte de estudiante trabajando en los... Sí, sí, yo empecé a trabajar en los medios antes de graduarme. Yo salí en el año 94, no me gradué en el año 94 justamente porque ya había empezado a trabajar en los medios. Y no lo digo por justificación, sino que el día a día de los medios te consume. Después hacer una tesis es complicado porque no tienes tiempo, por las Exacto. guardias, porque trabaja muchísimo, trabaja muchísimo. Y yo finalmente
sinvergüencié muchísimo, como 8 años después de salir de la universidad, pero yo en el año 92, yo entré a la universidad en el año 88, en octubre, en septiembre del año 88, y salí en el año 94. A principios del año 94, porque el semestre terminaba en enero. O sea, no fueron 5 años exactos en la universidad. Pero yo ya en el año 92 ya estaba trabajando en los medios. Mi primer trabajo en medios fue en el diario El Nacional. Y trabajé primero en la parte comercial y luego escribí algunas cosas para los suplementos encartados que estaban dentro del Nacional. Allí empezó realmente mi carrera a la par de la universidad con mi carrera como tal de periodista. Y después que yo incursioné en los medios de comunicación, yo más nunca dejé de trabajar en los medios. O sea, por eso mi experiencia es de aproximadamente 27 años, 28 años de ejercicio, porque yo empecé a trabajar antes de hecho, empecé en el año 92, ya este año cumplí los 28 años de ejercicio. ¿Y en qué momento tú vas al nuevo país? Que es una etapa interesante de tu país. ¿Fue recién salido? Empiezo en el nuevo país en el año 94. Mi primer trabajo, mi primera vez en el nuevo país, porque yo en el nuevo país fui y regresé 3 veces. El nuevo país me fui como reportero de sucesos cuando era... Para explicarlo a nuestros oyentes, televidentes, el Nuevo País es un diario muy importante en su época en Venezuela, dirigido por el periodista Rafael Poleo, donde también estuvo dirigiendo su hija, ¿cómo se llama? Alicia Poleo, que ahora está en Miami, tiene un programa de televisión en Miami. Y ahí Isnardo hizo sus primeros, o ya venía al Nacional, pero como entiendo ahí fue donde tú más trabajo hiciste a nivel de prensa, de periódico. Sí, porque además entré como periodista de sucesos y los sucesos, no sé si allá en República Dominicana, pero aquí en Venezuela es una fuente muy movida, porque ocurren muchas cosas y definitivamente fue un momento de fogueo profesional muy importante. Yo inicié como reportero en El Nuevo País en el 1994, ya en el 92 había hecho algunas cosas, pero realmente como reportero de calle en el año 94. Que estando en El Nuevo País como reportero, me dieron un tiro en una situación que hubo en la calle y estuve a punto de ser la noticia de sucesos del periódico. Sí, yo recuerdo claramente eso, que te tuvieron que intervenir de urgencia porque hubo un disparo que penetró tu cuerpo y un disparo perdido. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dispararon y sentiste que estaba en peligro tu vida en ese momento? Oye, de verdad nunca sentí que me iba a morir. Lo que sí sentí fue mucha sorpresa porque yo decía, pero ¿por qué me dispararon? Si yo no me meto con nadie, si no me van a robar, pero realmente no fue algo contra mí. Se formó un tiroteo, yo iba pasando y lamentablemente me alcanzó el disparo. Entonces, pero claro, como de hecho el disparo me entró por la espalda y por eso yo decía, pero ¿por qué me dispararon por la espalda? ¿Quién lo hizo? Claro, en ese momento yo lo que hice fue correr y después me auxiliaron y toda la historia me operaron y gracias a Dios todo salió bien, pero yo en ese momento ya era reportero de sucesos del Nuevo País. Y ese momento en que te disparan y que tú sientes que la bala, ¿en qué momento tú sientes que la bala estaba en tu cuerpo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo pasó ese momento exacto? No, la bala no se quedó porque fue un orificio de entrada y salida. Gracias a Dios. La me entró a 5 centímetros del riñón y me salió a medio centímetro del vaso. Lo que sentí fue un golpe, como si me hubieran dado un golpe, pero durísimo por la espalda. Y después sentía como si tenía fiebre localizada. Me imagino que obviamente por el calor de la bala. Al final fue una bala 38, de calibre 38.
La bala entró y salió y no me hizo nada, no hizo absolutamente nada. De hecho, el cirujano que me intervino me dijo que yo tenía un santo en el cielo que me quería mucho, porque él nunca había visto en su historia médica un milagro como lo que había ocurrido conmigo. Él me dice, te voy a explicar lo que pasó. La bala esquivó los órganos. La bala era como que si decía, este es el riñón, le paso por un lado. Este es el hígado, le paso por encima. O sea, él me dice, yo te digo que si hubiese tenido la posibilidad de un procedimiento médico donde no tenía que meterte en quirófano, no te hubiese metido porque no era necesario, no tienes nada. La bala no te hizo nada, atravesó tu cuerpo, pero esquivó todos los órganos, así que síguele rezando a ese santo que te cuidó, porque de verdad te quiere. Esas fueron las palabras del médico. Bueno, tú realmente siempre has sido una persona de fe, una persona que ha creído en Dios, que ha estado inclusive en tu juventud, entiendo que estuviste muy vinculado a la religión católica y bueno, la fe también hace esos milagros. Yo no dudo que haya sido un milagro, pero bueno, gracias a Dios te tenemos aquí, podemos estar conversando contigo y no fuiste la noticia del diario en que tú trabajabas, porque eso puede pasar. Pero mira, yo quiero preguntarte algo un poco atrevido, porque no me voy a quedar con la gana. Tú sabes que a Patricia Poleo, que tú trabajaste con ella y que compartiste mucho tiempo con ella, al principio se le vincula con Chávez. Y ella ha luchado y ha peleado mucho por salirse de esa situación, de que inclusive dicen que la hija de ella es hija de Chávez, ella lo desmiente, lo vuelve a decir, que si ella tuvo una relación amorosa con Chávez, ella siempre lo desmiente. Y una de las cosas que dicen es que Chávez se comió unas arepas en la casa de ella. Entonces, en estos días, ella dijo, sí, él se comió unas arepas, pero ¿por qué no dicen que estaba Isnardo Bravo ahí también comiendo arepa en ese momento? Eso se dio así, tú comiste arepa con Patricia y Chávez en la casa de Patricia. Cuéntanos esa historia, porque eso lo dijo ella, no lo estoy diciendo yo. Cuéntanos. La piedra no lo voy a hacer porque yo soy incapaz de eso. No, yo no lo invité para mi casa. En mi casa se hizo una reunión donde hubo periodistas como Isnardo Bravo, por ejemplo, porque a Isnardo no lo con la visita a mi casa. Pero señora, cálmese. Pero de verdad, porque yo hice una reunión dame la en mi lista de casa. los periodistas que estaban ahí, pues. ¿Cómo? Dame la lista de los periodistas que estaban ahí. Estaba, por ejemplo, Isnardo Bravo. Eso fue una reunión con periodistas. Y fue Carlos Melo el que me pidió que le hiciera la reunión. Y las arepas también. Bueno, las arepas las hizo la señora que trabajaba en mi casa. Ay, disculpe. Disculpe por ofenderla diciéndole que usted hizo las arepas. Pero arepas. es que a mí no me ofende, porque además, ¿cómo te enteraste tú de eso si no fue porque te lo conté yo? No, buenísimo, buenísimo que me das la oportunidad para contarlo de una forma distinta a como Patricia lo ha contado. Y digo distinta porque yo desconozco a esa Patricia Poleo que ahorita ve la gente. Yo conocí una Patricia Poleo distinta y tuve una relación de trabajo, de respeto con Patricia, que siempre me pareció una buena periodista, una excelente profesional, porque además, nada más y nada menos, contaba con el aval de su papá, que independientemente de su personalidad complicada y demás, es un maestro en el arte de la titulación, de la información, del conocimiento de la prensa escrita. Para mí, Rafael Poleo, en esa materia de titulación, contenido, información, análisis político, es un maestro. No me importa lo que piensen de él como persona, como político, eso es otra cosa. Yo lo estoy hablando como mi experiencia profesional. Claro. Y en el caso de Patricia, para defenderse de eso que sí ocurrió en su casa, ella suelta cosas al garete. Y yo te puedo decir, yo claro que estuve en el desayuno. Ese fue un desayuno organizado por Patricia a petición de político que militó recientemente COPEI, que estuvo preso, que viene de la izquierda, era de la causa R, fue el que se cayó a golpes en el Congreso. Siempre ha sido una persona, no sé si ahorita, pero en ese momento era una persona muy cercana a Patricia, y él junto con Juan Barreto eran los que estaban llevando los primeros pasos de Chávez. Entonces él le pide a Patricia una entrevista
Patricia me pregunta a mí en el periódico, aún siendo reportero de sucesos, porque yo no era reportero de política, pero me dice, Isnardo, a mí me gustaría que tú fueses a ese desayuno para que tú entrevistes a Chávez. Y yo dije, bueno, chévere, era un personaje polémico, acababa de salir de la cárcel, y a mí me pareció una oportunidad buenísima de entrevistar a un personaje que en ese momento estaba en la palestra. Claro. Yo dije, no, ¿a ti te gustaría? Y yo, claro, por supuesto, claro que lo voy a hacer. Y esa es la historia de el por qué yo estoy en ese desayuno. La historia que yo conozco del desayuno es que Carlos es quien le pide a Patricia, de hecho, ella misma me lo dice cuando me invita a la entrevista. Me están pidiendo, no sé qué, claro, cuando yo hago la entrevista, que en el periódico, y lamentablemente yo no tengo esa entrevista, yo no pude rescatar esa entrevista, porque imagínate tú, en ese momento Chávez tenía 4% en las encuestas, 4%. Y Patricia, eso sí lo recuerdo con absoluta claridad, la foto de primera página del periódico es Chávez agarrando una arepa. Y esa fue la foto de primera página. Esa foto y esa entrevista le costó a Patricia casi un ahorcamiento por parte de su papá. Porque su papá siempre fue contrario a Hugo Chávez. Siempre, como buen adeco, siempre fue contrario a Hugo Chávez, claro. Y siempre Carlos Melo, como buen adeco, y contrario al militarismo. Entonces, esa es la verdadera historia de ese desayuno en el cual yo sí estuve, pero estuve como un profesional. Pero Isnardo, déjame contarte. Ni seguidor de Chávez. Además, yo era una persona joven que... Ok. Bueno, aclarado el punto, porque siempre es bueno escuchar las dos campanas. Ella dijo eso en su programa y yo estoy repitiendo exactamente lo que ella dijo. Y yo, pero no me echen toda la culpa a mí porque había otra gente. Pero fíjate. ¿Por qué no dicen que estaba Isnardo Bravo? Ella lo dijo en su programa. Sí, claro, pero fíjate la gran diferencia, que fue lo que a mí me desagradó, que ella me incluye en el desayuno sin dejar claro por qué yo estaba en el desayuno. Claro. Entonces, no es defenderte haciendo ver como que si yo me equivoqué, se equivocó el otro, que si yo no era la única que estaba ahí, estaba otro. No, tienes que decir la verdad. La verdad es que yo estuve allí porque me pediste hacer una entrevista que yo acepté y fui a trabajar para el periódico que en ese momento me pagaba, como militante seguidor de Chávez. Claro. Y eso hay que aclararlo, porque cuando tú dejas cabos sueltos y entonces tú dices las cosas al garete, cualquiera puede pensar, la diferencia está, por supuesto, es que mi trayectoria pública nunca me ha ligado a ningún partido, ni me va a ligar porque no pertenezco a ningún partido, ni me va a ligar a ningún político. Cuando a mí me llevaron preso en este país, que yo iba a salir y no pude salir con mi hija, lo primero que yo le dije a mis captores fue, ustedes no tienen idea de cuántos políticos me han llamado a mí para que yo trabaje con ellos. Y yo siempre he dicho que no, porque no hay nada más sabroso que la libertad de poder decir, escribir, lo que te dé la gana de quien te dé la gana, con respeto, por supuesto. Pero no me gusta el periodismo institucional, donde si el político que está a tu lado está haciendo un desastre, tú tienes que aplaudirlo y tienes que callarlo. Ese día, yo no nací como periodista. Entonces, eso fue lo que no me gustó de esa defensa que hizo Patricia de ella, que es válida, porque claro. Ella tiene por qué defenderse, y que yo sepa, ella no hizo ese desayuno porque era seguidora de Chávez ni nada. De hecho, lo hizo como parte de un trabajo y como parte más bien de lo pana y la camaradería que había en ese momento con Carlos Melo. Pero entonces ella, en vez de decir las cosas como son, empieza tal cual como te estoy respondiendo a ti. Claro. Ella ni me respondió, ni hizo ningún comentario. De hecho, mi comentario después fue borrado. Entonces, cosas son como son. Si yo fui chavista, pero yo fui chavista. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué me van a linchar? Pues que acá, ¿quién le puede tirar aquí la primera piedra a nadie? Tú mismo lo has dicho. Aquí a la gente se le olvida que venció un apoyo a Chávez,
que el Nacional apoyó a Chávez, que aquí un grupo de intelectuales apoyaron a Chávez, que aquí los empresarios se bajaron de la mula, los petricas apoyaron a Chávez, este señor que era de Bueno, Bulton le dio los seguros, aviones. Bulton le dio los aviones para que viajara. ahí está, claro. Los Cineros le dieron el porque helicóptero, pensaron que después... el carro blindado. Así le, es. le alquilaron un apartamento en Los Naranjos. Eso sí te lo puedo yo decir, porque recuerdo claramente que Isa Doble fue esa noche a una reunión que se hizo en ese apartamento en Los Naranjos. Y me dijo, mira, un apartamento de lujo que le alquilaron a Chávez yo creo que fueron los Cisneros, que ella me dijo que le habían alquilado ese apartamento, y Chávez ahí cambió su vida. Chávez cambió yo tengo la foto cuando Chávez fue a la emisora, y la gente que ve la foto dice, bueno, pero el que parece el político eres tú, porque Chávez no estaba bien vestido, Chávez no tenía ropa, no tenía carro, no tenía casa, y fue la oligarquía, esa que estaba, la que le prestó todos los medios para que Chávez llegara. Eso no se puede olvidar ni lo pueden ocultar, porque es la verdad, esa es la realidad de lo que pasó ahí. No, pero es que, claro, pero Juan Carlos, es que ese es el problema. El problema es que, por eso yo decía que nos falta aprender a pesar de todo lo que hemos vivido, porque el problema es que no se acepta la responsabilidad de cada quien. Y entonces se le tira piedra a los demás. Aquí nadie le puede tirar piedras a nadie, porque todos somos responsables con mayor o menor cuota de lo que ha pasado en este país. Y los empresarios son responsables, y los dueños de medios son responsables, y los periodistas de ese momento y los de ahora somos responsables, porque se hizo. ¿Cuántos periodistas aquí no persiguieron a Chávez, llamaban a Chávez y hacían todo por Chávez? Bueno, ya se nos olvidó. Aclarado lo de Patricia. Absolutamente. Lo del arepazo, podemos llamar el caso del arepazo. Aunque lamento no haber estado porque no comí arepa, pero no importa. Los que tuvieron, se comieron su arepa allí con Chávez. Mira, eso no podemos dejar de hablarlo. Yo te nombré a una persona muy importante para mí en el periodismo, que fue Isa Doble. Isa Doble, uno se sentaba y tenía una historia de vida. Isa Doble hizo lo que le dio la gana en entender y hacer. Pero yo te nombro a Isa porque yo sé que tú estuviste vinculada a otra de las grandes estrellas de la televisión. Era tanto que se le denominaba la dama de la televisión, Carmen Victoria Pérez. Su voz y su nombre tenían peso en la televisión y en la radio. Y en sus últimos años estuvo en la radio y estuvo contigo. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de esa relación que tú pudiste tener profesional con Carmen Victoria Pérez. Bueno, la vida nos permitió compartir 2 años. Yo entré en junio del año 2017, al 2018-2019, compartí 2 años con ella, y ella me lo llegó a decir en un momento. Ella me llegó a decir que ella estaba súper agradecida con Dios de que yo le hubiese tocado en su etapa final, porque ella un día me dijo, ella me decía, es el primer día de la radio, me dijo, usted a partir de hoy es mi esposo profesional. Así que nosotros vamos a estar casados, pues esto es un matrimonio. Y así nos empezamos a nombrar. Ella me decía esposo, yo le decía esposa y esposo, y agarramos la echadera de broma con eso, y al público le gustó, y nos quedamos los esposos de la radio. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva edición de 2020 Personal, y en esta oportunidad vamos a conversar con una mujer de amplia trayectoria en los medios de comunicación social. Se ha montado en muchos escenarios y ha viajado por todo el mundo. De verdad que para nosotros es un placer tenerla en nuestro programa de hoy. Carmen Victoria Pérez, bienvenida. Muchas gracias, esposo de radio. Muy bien. Y ella me dijo en una oportunidad que ella le agradecía a Dios que yo le hubiese tocado al final de su vida, al final de su carrera, porque ella sentía muchísimo respeto por mí como periodista, y yo, imagínate, sentía muchísimo respeto por ella como locutora y como una persona
increíblemente conocida, pero con una sencillez impresionante. Era una mujer súper sencilla, súper cercana. Fue una experiencia que agradezco a Dios porque también hubo algo que me dijo que nunca olvidé y que ella me dijo que lo había aprendido de Reni Ottolina, porque ella trabajó con Reni Ottolina. Entonces me dijo, mire esposo, cuando usted vaya a hacer una publicidad, asegúrese que esa gente es seria, que ese producto es bueno, pruébelo usted primero. Nunca comprometa su nombre para hacer una publicidad que a un producto que usted no conoce y que después le vaya a crear un problema a usted. Así que nunca haga eso. Y eso lo aprendí de ella. Y es increíble, yo en el tiempo que tengo solo en la radio, que tú que conoces la dinámica de la radio, sabes cómo es el asunto de los cupos, los clientes, yo no le hago publicidad a nadie, por más necesitado que esté, que yo no conozca el producto, que yo no sepa quién es, porque además aquí en Venezuela ahorita hay que cuidarse mucho de quién es quién. Claro. Porque de repente le hacen una publicidad a algo y resulta que es de un enchufado, que es un testaferro, que es un sinvergüenza, y comprometiste tu nombre y tu reputación con alguien de esa estirpe. No porque yo sea puro y casto, para nada, soy un pecador consuetudinario, pero yo sí creo que hay que cuidarse, porque este país está muy corrompido y uno debe de verdad tratar de pararse firme ante tanta sinvergüenzura y corrupción. Fíjate, te doy un ejemplo. Entre ayer y hoy hice 5 horas de colas para poder surtir mi vehículo de gasolina en un país petrolero. Y el bombero, como le decimos aquí, yo no sé cómo se le dice allá, pero el bombero, que es el que surte la gasolina, yo lo conozco. Y entonces me dijo, bueno, tú haces la cola porque tú quieres, pero tú sabes que cuando tú vienes para acá, tú me avisas y yo te paso. Entonces yo le dije, no, yo no hago eso. Yo soy una persona pública y además yo tengo que dar ejemplo y eso no está bien. Ah, bueno, ojalá te mantengas así porque cuando tengas alguna emergencia, una cosa, yo le digo, me calaré mi cola. O sea, porque yo creo que esas pequeñas cosas son las que realmente pueden hacer las grandes diferencias. Y yo no lo digo porque yo soy puro y casto, porque de repente he tenido hasta el pensamiento de decir, oye, voy a pagar. No es que no tenga el pensamiento, sino que al final, como todos tenemos la posibilidad de equivocarnos, como todos tenemos las tentaciones, como todo nos pasa igual, yo creo que al final la diferencia la hace precisamente el que uno reflexione y uno diga, para uno, esto lo estoy comentando aquí, y porque estamos en una entrevista, pero yo no ando en la calle diciéndole a la gente, no, porque yo no me meto en la cola, no, simplemente no lo hago, y punto. Y estoy seguro que él, como bombero, como trabajador de una estación de servicio, él no va a olvidar lo que yo le dije, y él nunca me va a ver pidiéndole que me colee entre todos los vehículos que tienen horas haciendo una cola. No lo voy a hacer. ¿Yo soy mejor que el que lo hace? No, para nada. Soy una persona que seguramente cometerá otros errores. Pero yo creo que eso es lo que hace falta en el país. Hace falta que trabajemos más en contra de esa viveza criolla, de esa estructura social que han alimentado esta pila de delincuentes, corruptos, ladrones, porque les sirve para seguir haciendo lo que están haciendo, esa estructura social donde tú te comes al otro, donde quieres hacer la trampa, donde no te importa estafar a una persona que está buscando un medicamento contra el cáncer, pero igual lo estafa. O sea, eso es lo que tiene que cambiar. Y contra eso, para que pueda cambiar, uno tiene que hacer los mejores esfuerzos, porque es una tarea titánica, por eso es tan difícil. Claro. Isnardo, mira, hay muchas cosas que conversar sobre Venezuela. Quiero que hagamos ya un programa más adelante donde podamos hablar de la situación política que está en estos momentos atravesando el país. Hay muchas situaciones ahora en las cuales están vinculados muchos políticos. Yo te quiero hacer, ya estamos llegando al final del programa, pero yo quiero en esta parte final hacerte una pregunta. Una de las cosas que se están denunciando a diario es que en el gobierno
mucha gente dice que Guaidó es la esperanza del venezolano. Pero así como se dice eso, también se está diciendo, y hay inclusive, quizás hay hasta hechos que pueden decir que eso es así, que muchas de las personas que están rodeando a Guaidó han caído en actos de corrupción, al igual que lo han hecho los que están en el gobierno. ¿Qué de cierto hay en toda esa situación? Mira, sí, creo que se han cometido graves errores en el gobierno interino, que Enrique Capriles llama el gobierno de Internet, como si Enrique hubiese llegado hoy a la política venezolana. En política no hay nada gratis. Yo creo que sí, pasó con el Cúcutazo, pasó con el dinero que se le estaba dando a los militares en Colombia que se pasaron con aquello de la entrega de la ayuda humanitaria. Ha habido varias cosas en el gobierno interino que no se han explicado de forma suficiente. Y que los políticos deben entender que no hay periodistas de oposición y periodistas de gobierno. Los periodistas tenemos que decir lo que pasa y punto. Y eso, los políticos se tienen que acostumbrar a eso, y ese es el país al que debemos regresar. Yo recuerdo que cuando yo era reportero de Radio Caracas, Ledesma era alcalde del municipio Libertador, y yo hice 500 denuncias contra la alcaldía del municipio Libertador. Porque si había una denuncia había que hacer, si está pasando esto. Entonces tenemos que volver a ese periodismo. No al periodismo que estamos viviendo hoy en día, donde obviamente la política también lo ha permeado. Entonces, sí han ocurrido muchas cosas que no se han explicado en el gobierno interino. Claro que sí. Lo que también creo es que el gobierno ha hecho un excelente trabajo comunicacional para también destruir a Juan Guaidó. Porque todos los líderes que han aparecido en la oposición han sido aplastados por el aparato comunicacional del gobierno. Aplastados. ¿Que han cometido errores esos liderazgos? Sí. Pero es impresionante cómo el gobierno ha tenido la capacidad. Bueno, no es impresionante. Pero Leonardo, impresionante. Tiene nada más y nada menos que... No, pero no nos puede impresionar porque cuando nosotros vamos a Mira, yo lo que entiendo desde mi punto de vista, lo que puedo ver desde aquí afuera y de lo que sigo y lo que... Es que el gobierno lo que ha hecho es algo que han hecho todos los gobiernos comunistas, gobiernos de izquierda y que Fidel Castro sabía hacer muy bien y que su gente lo hace muy bien. Es desmoralizar a todo aquel que intente ser oposición. Entonces, tenemos hace rato viendo diputados que han sido pagados, que se les ha dado dinero, y cuando les dan dinero se olvidan de que están allí no porque son políticos, se van a hacer ricos, sino porque que deberían estar ahí para el bienestar de todos los venezolanos, y van a lo personal y toman sus riquezas de esto. Y hay ejemplos, muchísimos ejemplos, de esos políticos que son desmoralizados porque toman dinero o porque participan en alguna cosa que no es buena, y entonces allí es donde está la debilidad de la oposición venezolana, que todos o la gran mayoría, si les ponen un maletín lleno de dinero, seguramente van a tomarlo, y después no tienen moral con quién decirle al gobierno, ahí el gobierno ganó. No le pueden decir, pero si tú dices algo, yo voy a decir que tú, en tal fecha, en tal lugar, en tal momento, te reuniste con nosotros y pasó esto. Porque eso es lo que viene pasando. ¿Entiendo yo? Es así. No, totalmente. Y fíjate que yo agregaría que la oposición venezolana ha dado muchos traspiés porque en el fondo siempre cada uno ha jugado a sus propios intereses. O sea, mira, yo, por ejemplo, en el caso de Enrique Capriles, a mí me parece que la opinión pública ha sido injusta con Enrique. Me parece. ¿En qué sentido? Y por eso quiero decir primero esto para después dar la otra opinión. Mira, Enrique Capriles en el año 2013, cuando Chávez se acababa de morir, que le pide a la gente que vote por Maduro, nadie quería asumir la candidatura presidencial. Y Enrique se echó esa candidatura en los hombros. Y Enrique logra arrancar con 20 puntos de diferencia a favor de Maduro
y reducir esa diferencia al margen de error de las encuestas. Y eso lo hizo Enrique. Enrique luego no se tira la aventura, que para mí era una aventura en ese momento coyuntural, porque además eso no se lo explican a la gente. Enrique no tenía las actas. No tenía las actas. ¿Y por qué no tenía las actas? Completas, ojo, completas. Como la diferencia era tan mínima, 300.000 votos, tú debías tener el 100% de las actas para decir, mira, yo, listo. No se atrevieron. Y la gente lo dice con mucha tranquilidad. Bueno, es que Enrique tenía que haber mandado a la gente a la calle. Esa misma gente que dice que Enrique tenía que haber mandado a la gente a la calle, es la misma gente que estaba aplaudiendo cuando metieron preso al diputado Gilbert Caro, que durmió 3 semanas, 8 semanas debajo de una escalera, porque el diputado Gilbert Caro en un momento dijo que aquí en Venezuela no se necesitaba una invasión, porque lo que se necesitaba era que los políticos hicieran su trabajo en Venezuela. Entonces eso no le gustó a la gente, y por eso el diputado Gilbert Caro se merecía estar 8 semanas, la misma oposición, la misma gente de oposición aplaudió eso. Entonces, este país necesita limpiarse, Juan Carlos. Este país necesita limpiar tanta basura que le han metido en la cabeza a la gente, tanta porquería que este gobierno de delincuentes ha logrado inyectar en la gente. Y creo, para que no vaya a quedar yo como un defensor de Enrique, porque no me interesa defender a Enrique ni a nadie, sino ser justo. Pero yo sí creo que ahorita Enrique se equivocó. ¿Y se equivocó por qué? Porque yo quisiera saber cómo Enrique va a ganar yo leí un comunicado que Enrique escribió, y Enrique dice en ese comunicado, palabras más, palabras menos, porque no lo digo verbatim, que bueno, que el objetivo es impedir que Maduro se quede con la Asamblea Nacional. Ajá, ok. O sea, el objetivo no es ganarla, es tener algunos diputados en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Si el gobierno tiene mayoría en la Asamblea Nacional, ¿cómo tú manejas la Asamblea Nacional? Claro, ¿qué papel van a hacer 50 diputados? Lo que ha pasado claro, siempre. ¿qué papel van a hacer 50 diputados en una asamblea? Claro. Entonces no me vengas con el cuento de que no queremos que se pierda la asamblea. Mentira, pero ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es tener 50 diputados o evitar que el gobierno tenga la mayoría? No puedes evitar que el gobierno tenga la mayoría, porque es absurdo pensar que Maduro va a hacer unas elecciones para perderlas. Si ya lo aprendieron en el 2015, y lo aprendieron tanto en el 2015, y lo tenían... Pérdidas. Él, más que nadie, es el protagonista de esas pérdidas. Ay, sí, entonces, ojo, en 2015, cuando se ganan las elecciones parlamentarias, ya el gobierno estaba tan claro en el escenario que un mes antes cambia el Tribunal Supremo de Justicia, porque ya no podía revertir la realidad. Pero como el gobierno tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan X, plan Z, nombran los encargados de resolver el problema político, que fueron los nuevos magistrados del TCJ, que fueron los que anularon la elección de Amazonas, que fueron los que anularon que la oposición tuviera mayoría, y en ese tejemaneje que ya lo conocemos. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo. La gente me dirá, bueno, pero tú no estás de acuerdo con nada. No es que no estoy de acuerdo con nada, sino que lo que se vaya a hacer, se tiene que hacer en unidad. Bueno, perdón, Inardo, unidad. Entonces, tú y yo sabemos, Juan Carlos, ya va. Tú y yo sabemos que no es fácil tener unidad, pero más complicado es que tú seas el dirigente y que tú digas, vamos por la calle B, y entonces yo vaya detrás de ti por la calle B, pero con el pensamiento, este desgraciado lo metió por la calle B, ojalá no lleguemos en un carrizo, y estoy detrás de ti, siguiéndote con un pensamiento completamente contrario que está obstruyendo lo que en el fondo tú quieres hacer, y que yo te estoy acompañando, pero te estoy acompañando pensando que es por la calle C, que yo estoy seguro que si yo me meto por la calle C, yo sí voy a ganar. O sea, porque cada quien, imagínate tú, pensemos también en María Corina. ¿Cuál es el juego de María Corina? ¿Qué ha hecho María Corina? Hablar. ¿Qué más ha hecho María Corina? María Corina lo que ha hecho es cuidar su imagen y su capital político para no perderlo. Pero María Corina nunca se ha metido en la candela. Nunca. María Corina nunca ha sido la líder al frente de algo que se haga en Venezuela.
nunca. Y tengo respeto y cariño por María Corina, pero eso es la verdad. Pero, María Corina se sienta, dice, esto se debe hacer, esto. pero, ¿Y dónde está María Corina liderando un... Sí, Nardo, lo que pasa es que no es fácil. María Corina, hay que decir las cosas también como son, es una mujer que ha llevado golpes, ha sido maltratada como mujer por Chávez. Chávez le decía lo que le daba la gana, la sacaron de la asamblea. O sea, ella no es que ha estado al frente porque a lo mejor no es el estilo de ella y no cree en eso, pero tampoco podemos negar que María Corina ha hecho un trabajo de líder y es una de las líderes en el país en este momento. De hecho, yo no sé qué pueda pasar en Sí, el país, sí, pero son formas sí, Juan diferentes Carlos. y es bueno que haya formas diferentes de liderazgo, entiendo yo. Sí, 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 claro que sí. Yo no estoy desmeritando que María Corina no haya tenido un papel importante, no, para nada. Solo estoy diciendo que María Corina en los últimos tiempos se ha dedicado a cuidar su imagen y su capital político y a decir lo que la gente quiere escuchar. No es verdad, por ejemplo, no es verdad que en Venezuela no ha habido una invasión porque Juan Guaidó no la ha pedido. Juan Carlos, ¿cuántos dedos de frente y qué nivel de inteligencia necesitamos tener para entender que tú, el presidente Abinader en República Dominicana, dice, vengan, invadan esto, y entonces llegan los militares de cualquier país a invadir así por así, sin ningún costo político, para los que lleguen a invadir y también para el que dejó que se invadiera? O sea, no es verdad que aquí no ha habido una invasión. ¿Qué poder tiene Guaidó sobre el ejército de los Estados Unidos? Claro. Quien manda es Trump. Trump no necesita permiso de nadie. O le pidió permiso a los iraníes para lanzarle la bomba a Soleimani. Eso no es verdad. Entonces, insistir en eso, en que aquí ha habido una complicidad para evitar, eso no es verdad. Eso a mí me parece una falta de respeto a la inteligencia de cualquiera. Como tampoco es verdad lo que está diciendo Enrique, que aquí la idea es no perder, dejarle los espacios a Maduro. Pero, ¿cuáles espacios a Maduro? Si con 50, 40 diputados máximos que puedas sacar en la Asamblea Nacional, porque ¿en qué momento te organizaste? ¿Dónde están los reales de la campaña? ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde está la movilización? No hay tiempo para eso. Ah, y lo otro, ahora Guaidó planteaba el día de hoy hacer una consulta. Ya a la gente se le consultó. ¿Cómo se va a hacer esa consulta? Eso fue lo que le dijo María Corina. Apoyo interna. Eso fue lo que le dijo María Corina a él. Claro. Que ya eso no era sí, lo necesario. Pero fíjate tú, yo no estuve de acuerdo en lo que hizo María Corina, porque eso a mí no me pareció sano, que tú digas que te vas a reunir con alguien y entonces llegues a la reunión con una carta de tu posición y entonces salga de la reunión para salvarte tú y decir, no, yo no acepto eso. Entonces no aceptes la reunión, porque eso es desleal. O sea, Juan Carlos, si tú me llamas como amigo tuyo, como compañero, vamos a hablarlo desde el punto de vista de trabajo. Yo te llamo para un trabajo y entonces converso contigo y tú vas a decir públicamente lo que yo conversé contigo porque tú necesitas cuidarte de mí. Claro. Entonces tú no tenías que reunirte conmigo. Pero Inardo, recuerda algo que es muy importante. Son políticos y a ellos lo que les interesa es su ego, a todos. O sea, yo no defiendo a ninguno. Yo no creo, es más, yo no creo en ninguno. Yo tampoco. Yo creo que la política está yo creo en Dios. por algo muy siniestro, cosas que a uno no le... Por eso nunca he sido político, nunca he militado en ningún partido político, lo puedo decir tranquilamente porque jamás en la vida. Fui líder comunitario y hice un trabajo social que a mí me encantó, y me perseguían todos los partidos políticos y pueden buscar mi nombre. En ninguno de los partidos políticos venezolanos milité por eso, porque no creo en los políticos y no voy a creer nunca en los políticos. Pero mira, ya se nos acaba el tiempo y yo quiero que tú, con tu visión periodística, nos digas algo. Hay dos cosas que van a pasar en Venezuela importantes, o dos importantes. Una, que el gobierno llamó a elecciones. Yo quiero que tú me analices eso rapidito. Y la segunda, bueno, no tan rápido porque tiene sus bemoles. Y la segunda, ¿qué va a pasar el 5 de enero cuando Guaidó cese ya como el presidente del Congreso, que entiendo yo, lo puede inhabilitar como presidente encargado, porque ese es un cargo que le corresponde al que sea el presidente del Congreso? Dame tu visión de eso de manera sucinta.
Bueno, no sé, yo lo veo claramente. Desde el gobierno interino están buscando legitimar a través de una consulta, invocando el artículo 70 de la Constitución, legitimar lo que hay ahorita bajo la premisa de que las elecciones convocadas por Maduro son inconstitucionales. Eso está, para mí, esa jugada es demasiado obvia. O sea, voy a una consulta que nadie sabe cómo se va a hacer, en qué momento se va a hacer, que ya está anunciada con apoyo internacional, significa que seguro Estados Unidos va a apoyar en esa consulta. ¿Cómo se va a hacer? Eso no está claro. ¿Cuándo se va a hacer? Eso no está claro. Entonces, esa jugada es muy obvia. Se está buscando responder a lo que tú acabas de decir, que va a pasar después del 5. Después del 5 de enero, si yo hice una consulta previa, que según el artículo 70 de la Constitución, yo no soy constitucionalista, pero imagino que fue lo que analizaron, según el artículo 70 de la Constitución, es vinculante, yo con eso me envisto de legitimidad, según lo que ellos creen, y entonces puedo continuar. Esa es la jugada. Pero eso no es lo mismo, no es lo mismo que hizo el chavismo a través de las elecciones con Maduro. Claro, entonces, ¿cómo se puede jugar con las mismas armas? Eso es lo que se hace muy complicado. Es que yo no estoy defendiendo la consulta, te estoy diciendo lo que es evidente. Claro, es evidente que ese es el juego, pero claro que se parece mucho, se parece como igualito. Uh-huh. Y además, yo tengo mis reservas de que esa pueda ser una consulta representativa para lo que se quiere hacer. Porque si tú vas a hacer una consulta que te invista de legitimidad, tiene que ser una consulta numerosa, importante, pero Isnardo, millones, y yo no lo veo. Isnardo, mira, sabemos que por más que lo disfracen, eso va a ser lo mismo que ellos estaban diciendo en su credo que ellos tenían. Lo primero que había que quitar era la ilegitimidad, o sea, la usurpación. Y si lo vemos desde ese punto de vista, si se quedan los que están usurpando algo que no les corresponde, porque la Constitución es clara para uno y es tan clara para los otros. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué puede pasar? Sí, es así. Y entonces, ¿qué estoy viendo en el futuro cercano con respecto a las elecciones del 6 de diciembre? Además, tengo entendido que eso es parte de las negociaciones de Enrique, que las elecciones sean postergadas. ¿Pero por qué? Sencillo, porque, Juan Carlos, en 2 meses, ¿cómo organizas 40,000 testigos de mesa? Claro. ¿Dónde está la maquinaria? ¿Dónde está la maquinaria partidista para organizar testigos electorales, movimiento electoral, campaña? No hay. Entonces, es hasta también obvio, claro, es también obvio que si en algo tiene que pujar Enrique Capriles, si quiere conseguir una mediana representación, es postergar las elecciones. Habría que ver si el gobierno va a aceptar eso. Pero el gobierno yo creo que es capaz de aceptar ahorita cualquier cosa que le permita legitimar unas elecciones. Y el gobierno necesita legitimar las elecciones del 6 de diciembre. Pero ¿cómo Enrique Capriles entonces va a negociar con el gobierno, supuestamente junto a Stalin González? Que déjenme decirles algo. El problema es que yo entiendo que todos esos representantes de la oposición vienen de los centros de izquierda. O sea que el pensamiento no es diferente. Si hablamos de ideología, no es diferente al del gobierno. Y lo sé, y no es el momento, pero sé que es así, puedo demostrar que es así. Inclusive, habría que ver de dónde viene, no viene de izquierda Capriles Radonsky porque lo trajo Copey, pero habría que ver siempre qué hay detrás de todo esto. Porque, te digo esto, porque si Capriles Radonsky entiende que Estados Unidos denominó a Maduro y a toda su gente como delincuentes que hay que buscar, que hay que apresar, negociar con ellos es negociar con narcotraficantes, como dice Estados Unidos, y con delincuentes. Entonces, lo que no entiende el venezolano de a pie, el venezolano común, es cómo yo me puedo asentar con el asesino de mi familia a negociar. Porque han matado a Venezuela, han matado a los venezolanos, han matado a la cultura, para usar una palabra que está muy de moda, han desconstruido el país.
y lo han hecho de manera muy sistemática y muy clara. Entonces, ¿cómo Capriles Radonsky entiende? Yo sé que la política tiene su bemol y por detrás hacen cualquier cosa, pero ¿cómo puede entender la gente que Capriles Radonsky y el mismo Stalin González, que tuvo al lado de Guaidó tanto tiempo, vaya en este momento a negociar con el gobierno? Tiene que haber algo muy, muy profundo y muy difícil de entender detrás de eso que está pasando en Venezuela. Yo lo veo claro también porque obvio que, fíjate, cuando el periódico Granma de Cuba le dedica un artículo a Enrique Capriles, mostrándolo como el nuevo líder de la oposición, es la oposición ajustada a los intereses del gobierno. Claro. Si Enrique lo hizo, sí, Enrique lo hizo inocentemente. Yo lo dudo porque en política no hay inocencia. Enrique lo midió, no lo midió, no lo sé, porque no estoy en él, pero el camino por donde se metió es un camino muy escabroso, muy difícil, muy complicado, porque además Enrique hace unos meses atrás, cuando Maduro convoca las elecciones adelantadas para ser candidato otra vez y se hace todo el fraude que ya el mundo entero no reconoció, el primero que sale a decir que eso no está bien es Enrique. Entonces, ahora sí hay que votar, en ese momento no hay que votar. La oposición venezolana se contradice mucho. Claro. Hoy sí hay que votar, mañana no hay que votar. Hoy tenemos que protestar, mañana no tenemos que protestar. No, yo ya es enemigo de Leopoldo. Porque han enloquecido. Leopoldo le hizo la campaña y le montó la maquinaria, hoy son enemigos y Leopoldo, o sea, hay muchas contradicciones, cosas que están grabadas, que las podemos buscar y mostrar. Pero bueno, Isnardo, mira, interesantísima la conversación, de verdad que me encantaría hacer 2 horas de programa contigo, pero el tiempo en la televisión tú sabes que es inclemente. Ya no hemos llegado al final. No, y más bien... Sí. Más bien a mí me pareció súper extenso. Yo dije, bueno, pero ¿cuánto tiempo dura este programa? Claro. Tú tienes ya ganas de ir a comer, pero no hay problema, ya terminamos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver si podemos estar en contacto y hacer otras cosas más adelante y hablar un poquito de lo que va pasando en Venezuela. Así que las puertas de Diálogo Entre Dos y de Nexo TV están abiertas para que tú puedas compartir la información que tengas y se la quiera transmitir, porque aquí hay una colonia de venezolanos, que este programa lo voy a pasar por el grupo de la asociación y todo el mundo estoy seguro que lo va a ver el próximo, este domingo. Así que gracias por estar con nosotros. Despídete, la cámara y el micrófono para que te despidas. No, gracias a ti, Juan Carlos. Seguramente algunas personas estarán de acuerdo o no de acuerdo con lo que dije. Lo que digo es lo que pienso. Claro. Y respeto el pensamiento de los demás. Y eso es lo que tenemos que también reconquistar en Venezuela, el respeto por el otro. Entender que somos diferentes y que yo puedo pensar distinto a ti y no por eso soy mejor, soy diferente. Y eso hay que rescatarlo. Es un país donde se lincha a cualquiera, donde la gente opina sin ni siquiera conocer las cosas. Eso tiene que cambiar. Y feliz de reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Gracias por la invitación. Y bueno, seguiremos. Cuando me invites otra vez, pues me invitarás y conversaremos de otras cosas, no hay rollo. Mira, lo único malo es que la gente, o bueno para ti es que no te van a poder leer la gestualidad. Estuviste como frisado todo el programa. Entonces una pose y te quedabas ahí, durmiendo, te despertabas y ahí se iba quedando. Así que no hay problema, no te van a leer la gestualidad. Tendremos que hacer un esfuerzo por tapar con imágenes todo lo que no quede bien ahí frisado. Pero se escuchó todo bien y la idea era esa. Así que un gran abrazo desde República Dominicana. Salúdame a toda la gente linda y bella y a toda la gente que quiero en Venezuela, que tú conoces también. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de Diálogo Entre Dos. Será hasta una próxima oportunidad que estaremos llevándoles otra entrevista de este nivel interesante y que ustedes puedan disfrutar. Sigan ahora con la programación de Nexo TV. Bye, bye.